Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos de nuevo una tarde más aquí para compartir una nueva experiencia en los diálogos agro post-COVID-19. Como ya sabéis, llevamos 6 semanas organizando estos webinarios, estos seminarios online. Y ya sabéis que esto lo organiza el Grupo de Cooperación Aquis Local Manubles y la Fundación Agricultura del Conocimiento, con la colaboración de numerosas entidades, UAGA COAG, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, CITA Aragón, la ONG CERAI, la ONG Justicia Alimentaria, Serranía Celtibérica, SNEPI, Escuela de Negocios, Aragón Radio, mayata.com y la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España y Comarca Kilómetro Cero. Muchas entidades que llevamos ya 6 semanas colaborando intensamente para trasladar todas estas experiencias innovadoras, ilusionantes, que permiten darle una vuelta y generar ilusión y sobre todo futuro para las zonas rurales como las del Manubles. Y hoy ya señalaban en el chat que tenemos una experiencia que es preciosa, realmente sí, es preciosa por lo innovadora, es preciosa por la confianza que desprenden en que las cosas se pueden hacer de otra manera y sobre todo porque ponen la vida de las personas y la vida del planeta en el centro, que ese es el motor que nos lleva a construir, sin ninguna duda. Bueno, pues tenemos la suerte de tener al promotor de Josenea, a Jesús Cía. Josenea, que es un proyecto vinculado a economía social y solidaria, es un proyecto de inserción sociolaboral centrado en la producción de plantas aromáticas y medicinales para dar una oportunidad a esas personas de reinsertarse, de reincorporarse al mundo natural, al mundo laboral, haciendo algo que construya, que aporte al planeta y a ellas mismas, y lo han hecho siguiendo unos criterios de sostenibilidad muy claros, que ahora nos lo va a contar Chus. Y bueno, ya sabéis, como siempre, tenemos primero la presentación de la iniciativa y luego en el chat podéis ir anotando esas preguntas que seguro os van a ir surgiendo y luego iniciaremos un debate donde Jesús encantado nos contestará todas las dudas. Pues nada, sin más dilación, te dejo, que estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo primero, daros muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder contaros con mi historia, la historia de Josenea también, como una empresa social, ¿no?, hecha desde la voluntad de emprender en el mundo rural y con la voluntad de ayudar a personas que tienen una situación difícil para encontrar sitio en el mercado, ¿no? Bueno, en el año 2000 más o menos, yo nunca me he dedicado a la agricultura porque era jefe de producción, soy mecánico de profesión, mecánico industrial, pero decido abandonar todo esto para dedicarme al campo y, bueno, me gustaba el tema de las plantas medicinales, en mi casa siempre se habían utilizado y, bueno, provenía también de un mundo social, había trabajado en varias empresas, centros especiales de empleo con gente con discapacidad y, bueno, todo eso, cuando entré en edad, con menos de 40 años, decido que voy a intentar aglutinar todas estas cosas y además respetando el planeta, haciéndolo todo en ecológico, sostenible y queriendo demostrar también que todo esto se podía hacer, ¿no? Cuando decido hacer el proyecto, bueno, pues constituyo una asociación sin ánimo de lucro para que todo este proyecto perdure también. Y decidimos trabajar la inserción laboral de personas en situación de exclusión social desde la agricultura, ¿no? Y además, bueno, cultivando plantas medicinales. La razón de todo esto es simplemente, bueno, pues que de alguna forma había que encontrar algún producto, algo que de alguna forma se pudiese industrializar y se pudiese vender, se pudiese hacer un poco lo que nosotros hemos hecho, que es hacerlo desde la semilla hasta la taza, de forma muy manual, buscando la máxima calidad en el producto que íbamos a hacer. Todo esto no ha sido fácil
a pesar de que ha sido divertido en el sentido de que, bueno, hemos puesto muchísima ilusión y la seguimos poniendo y eso ha hecho que todas las cosas también fluyeran favorablemente, ¿no? En el año 2002 se constituye la asociación. En el año 2003, en septiembre del 2003, comenzamos la actividad. Bueno, encontramos unos terrenos, primero 3 hectáreas de unos terrenos abandonados que tenía el gobierno de Navarra en una zona que se llama Lumbier, justo pegados, una finca fantástica pegada al río Irati, pero que estaba prácticamente abandonada, ¿no? El río Irati, que es el río más emblemático de Navarra, porque, bueno, la selva del Irati, como seguramente muchos conoceréis, pues es un lugar privilegiado, es la segunda selva más grande de Europa después de Selva Negra, ¿no? Conservada, y es un tesoro. Bueno, las aguas que nutren nuestro campo pues son las de esa selva. Cuando comenzamos la actividad, lo primero que nos planteamos era describir exactamente qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Hacer como si dijéramos un cuadro, ¿no? Un cuadro donde todas esas cosas que nos proponíamos estuviesen presentes y que nos llevaran directamente a hacer el proyecto que queríamos hacer y no desviarnos ni un solo milímetro de lo que queríamos hacer. Primero, queríamos ser sociales. Segundo, queríamos demostrar que la agricultura era rentable. Tercero, que se podía hacer con gente que nadie quería y que además de todo esto podíamos ser los mejores, los de más calidad y tener el mejor producto en el mercado. Este era el reto. Y también... Disculpa, Jesús, una cosita. ¿Sí? ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Estás compartiendo alguna imagen en concreto o no? No. Vale. ¿Por qué? Ya está. No, porque se ven diferentes pantallas y era porque no sé si tú pensabas que estás compartiendo. Yo las tengo aquí puestas porque las voy a utilizar. Y entonces, vale, pero todavía no, ¿verdad? Vale, ya está. Disculpa, no te quería cortar. Disculpa. Vale. Bueno, en principio, lo que nosotros hicimos fue plantearnos también qué tipo de producto íbamos a hacer, ¿no? El producto que pensamos, hicimos un plan de empresa y nos dimos cuenta que las plantas en sí mismas, como tal, cualquier planta que se venda por volúmenes importantes, bueno, tener en cuenta que esto es un mercado mundial donde se hacen plantas en todo el mundo, bueno, pues no planteaba mucha rentabilidad, ¿no? Lo que planteaba más rentabilidad era venderlas procesadas, quiere decir que pasábamos de un precio de 6-7 euros el kilo, en el mejor de los casos, por una planta, a embolsarlo seca ya, porque se tiene que secar y tiene que vender seca. Pasábamos pues a venderlas por gramos, ¿no? Que nos salía pues 60 euros el kilo, ¿no? Con lo cual decidimos rápidamente que íbamos a hacer el proceso completo. Además de esto, teníamos que tener presente que nosotros, para poder trabajar la inserción laboral de estas personas que teníamos, necesitábamos precisamente generar mano de obra, no suprimir la mano de obra, porque gracias al trabajo es como nosotros les formamos para su futuro laboral. Estas personas pasan con nosotros un máximo de 3 años. A los 3 años les ayudamos a insertarse en una empresa o en el mercado y nuestra labor con ellos acaba en ese momento, ¿no? Bueno, seguimos manteniendo evidentemente la relación, pero ellos no se quedan permanentemente. No se trata de hacer guetos, no se trata de hacer lugares donde las personas permanezcan de alguna forma protegidas, sino que lo que se trata es llevarlos a la normalidad, ¿no? A esa normalidad, a esa oportunidad que nadie les ha dado, ¿no? Bueno, para eso teníamos que crear también una estructura de empresa real. Quiere decir que las empresas donde tú te vas a entrenar, pues evidentemente, contra más reales sean, pues más, de alguna forma, mejor bagaje te van a dar, ¿no? Y esto es lo que nos planteamos, ¿no? Claro, una vez que nos planteamos también que íbamos a sacar nuestra marca propia, Josenea, al mercado mundial también, bueno, pues esa marca de alguna forma pues también iba a condicionar mucho a que de alguna forma, si nosotros teníamos éxito, pues bueno, iba a contribuir también a que los trabajadores tuvieran un mejor currículum, ¿no? No se trata de haber trabajado en una empresa, entre comillas, cutre, a trabajar en una empresa, bueno, con prestigio, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no? De alguna forma también demostrar que esa gente que nadie quiere podía hacer una gran empresa, podía hacer una gran marca y un gran producto. Este era nuestro reto también importante, ¿no? Bueno, cuando nada más comenzar, pues bueno, lo primero que hicimos fue dividir el campo
en sectores, en pequeñas parcelas, porque nosotros necesitábamos muchísimas, ya que íbamos a sacar marca propia, necesitábamos muchísimas variedades y además de eso no necesitábamos toneladas, necesitábamos kilos porque íbamos a vender gramos, con lo cual, como el proyecto estaba muy claro desde el principio, ese cuadro que habíamos planteado estaba muy claro, pues a partir de ese momento también eso nos hizo poder trabajar el campo, poder diseñar el campo para lo que nosotros queríamos, porque claro, el campo puedes hacerlo de muchas formas diferentes. Lo que se trata es de hacer un campo y distribuir la forma de trabajar dependiendo de lo que al final en qué vas a utilizar esas plantas, ¿no? Cómo las vas a vender, ¿no? Entonces, bueno, hicimos muchas variedades, incluso llegamos a 60 variedades diferentes de plantas medicinales. En el año 2006 incluso abrimos la plantación al público porque pensábamos que era importante que la gente viera el trabajo que hacíamos, de alguna forma encontrar también buenos clientes que vieran y poderlos fidelizar a través de las visitas y además que de alguna forma también contribuyeran a elevar la autoestima de nuestros trabajadores, quiere decir que ellos de alguna forma se sintieran orgullosos del trabajo y del reconocimiento que las personas que iban a ir allí les iban a dar por ver cómo estaban trabajando, ¿no? Más de 25.000 personas han pasado por Josenea. Para nosotros ha sido un éxito. Estamos vendiendo en todo el mundo, te iba a decir todo el mundo, pero no es todo el mundo. Pues estamos vendiendo en Arabia Saudita, estamos vendiendo algo en China, estamos vendiendo también en Japón, algo en Estados Unidos, en España, por supuesto, en Francia. Bueno, de alguna manera nosotros hemos llegado a un punto de poder también mover nuestro producto con la calidad que tenemos, con cierta... no facilidad, porque facilidad nunca hay, pero bueno, no era sencillo partir desde el campo y que te conocieran de esa forma, ¿no? Más de 120 o 130 personas han pasado por Josenea, de ellos prácticamente el 60 y pico % se han insertado en el mercado laboral, han regularizado su vida laboral, otros se han jubilado, etcétera. Bueno, pues ha habido un poco de todo. Nosotros hemos tenido... Creo que mucho éxito en este aspecto. Las personas que han pasado por aquí han salido con la autoestima muy alta, que era lo que nosotros buscábamos, porque es muy importante cómo te presentes ante un trabajo para que realmente te quieran coger, ¿no? Siempre queremos coger a los buenos y a los que mejor buen rollo dan, ¿no? Pues eso es lo que nosotros hemos intentado y yo creo que lo hemos conseguido. En este momento había un tema que a vosotros os interesaba o que interesaba muchísimo para las personas que me estáis viendo, y era el tema de cómo se hacen estas plantas y cómo es el tema energético, ¿no? Nosotros cuando llegamos al campo nos encontramos en el vacío más absoluto, no estábamos enganchados, no podíamos engancharnos a nada, no podíamos engancharnos ni a saneamientos, no podíamos engancharnos a electricidad, no podíamos engancharnos a nada. Estamos en el medio de la nada, más o menos a unos 600 metros de nuestros invernaderos había un poste de luz, ¿no? Que llegaba hasta una caseta donde tenía unas máquinas para el regadío. Nosotros pedimos a Iberdrola un presupuesto para ver qué le costaría traer la electricidad hasta nuestros invernaderos y hasta nuestra zona de trabajo. Nos pidieron casi 200.000 euros por eso. Además nos dijeron que evidentemente la línea ya no sería nuestra, sino que simplemente teníamos que hacer una serie de cosas que costaban muchísimo dinero, una brutalidad, y ya estábamos muy decididos hacia lo alternativo y esto ya nos dejó bien claro que íbamos a ir por ese lado. Bueno, construimos nuestros invernaderos, los hicimos nosotros, hicimos una casa de bioconstrucción donde pusimos nuestros baños. Nuestros baños son composteras, quiere decir que hay 2 tazas, quiere decir que no hay pozas sépticas, ni nosotros utilizamos ningún tipo de saneamiento, sino que lo hacemos todo de forma ecológica y natural. Los invernaderos necesitaban electricidad. Nosotros lo que hicimos fue colocar 2 aerogeneradores, placas solares, unas baterías. Pedimos ayudas a la IDAE, total todo esto nos costó 30.000 euros más o menos, que con las ayudas del IDAE en aquel momento supusieron 9.000 euros. La diferencia entre 200.000 euros y 9.000 euros es evidente y nunca más hemos vuelto a engancharnos a nada más, ¿no? Ahora tenemos unas 20 placas por un lado, 27 placas, un aerogenerador, baterías. Los secaderos que tenemos son secaderos solares, los hemos construido todos con captadores solares con muros Trombe.
Toda la energía calorífica que necesitamos la producimos del sol. Nuestros secaderos funcionan perfectamente, las han visitado muchísima gente de todos los sitios, los hemos construido nosotros a mano. Tienen una eficiencia magnífica. Tenemos un apoyo de una caldera de biomasa en algunos momentos, si nos falta por lo que sea sol o ha habido alguna necesidad para que funcione, para que apoye en algún momento las necesidades de calor. Eléctricamente tenemos también un generador que, bueno, si alguna vez pasara cualquier cosa, bueno, pues podríamos tirar de él. Prácticamente no se ha encendido. Se enciende en alguna ocasión si es que realmente hemos pasado muchos días sin sol y hemos necesitado algo de energía. Pero prácticamente no utilizamos nada que no sea natural. Ahora estamos planteándonos hacer el parque de la economía circular. Nosotros hacemos también el compost. Estamos recogiendo los restos orgánicos de toda la mancomunidad, de las mancomunidades de los pueblos cercanos. Convertimos ese compost, esos restos orgánicos en compost, mezclándolos con estructurantes. Hemos hecho una planta de compostaje que la hemos regularizado, quiere decir que está legalizada. Tiene una capacidad de hasta 1000 toneladas de producción. Estamos haciendo abonos líquidos también a través de esos restos orgánicos y además los hemos analizado y están certificados para poder ser utilizados en la agricultura ecológica. Nuestro proyecto a futuro está el hacer ese parque que os he comentado de la economía circular. Queremos que nosotros recogemos todo el agua que empleamos es recogida de agua de lluvia. La que utilizamos internamente, la que utilizamos para el riego, la utilizamos del río en parte, en verano, pero en invierno la utilizamos toda de agua de lluvia. Tenemos un depósito de 10.000, otro de 18.000, otro de 20.000 y otro de 90.000 litros para ir recogiendo todas estas aguas y poderlas utilizar. Todo el procesado de las plantas lo hacemos nosotros con zarandas que hemos desarrollado nosotros y bueno, con separadores de hojas por medio de aire también que hemos inventado. Y la cosechadora también la diseñamos nosotros, no la pudimos hacer aquí porque no nos la hacía nadie, la tuvimos que hacer en Francia porque nos la construían allí con los diseños nuestros. Es una cosechadora que puede recoger las plantas a distintas alturas. Y ahora en este momento lo que queremos hacer es que todo eso se convierta en un parque también, donde se pueda ver que todo se puede hacer de esta forma y además industrialmente perfectamente posible. Y queremos que las visitas, a partir de que este parque se haga, sean entre 10.000 y 15.000 personas año. Esto es en conjunto lo que es Josenea y como proyecto, y nosotros, bueno, pues estamos muy orgullosos de todo lo que nos está saliendo y sobre todo orgullosos de ver que el mundo rural tiene muchas posibilidades, que esa gente que habla de la despoblación, etcétera, etcétera, muchas veces estamos hablando de cosas pero que no estamos haciendo nada, pero que se pueden hacer. Yo siempre les digo a la gente de cercana que está allí en el campo con nosotros, que tenemos debajo de los pies un Ferrari, cercana y que no nos hemos dado cuenta, que la naturaleza es una bomba, es tremendo lo que es capaz de hacer y que muchas veces nos estamos distanciando y maltratando, pero que eso tiene mal futuro porque la naturaleza va a poder con nosotros porque es mucho más poderosa que todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Nosotros hemos planteado que las personas también evolucionan mucho cuando pisan tierra, ¿no? Para nosotros en nuestro proyecto social ha significado mucho la tierra, nos ha ayudado muchísimo, la gente se motiva muchísimo con la agricultura, con los trabajos. Bueno, también es verdad que nosotros tenemos la suerte de poder ver nuestro producto terminado, ¿no? y colocado en el mercado, ¿no? Que eso también satisface muchísimo, que hacemos desde el abono y la semilla hasta el final y que todo eso, pues bueno, tenemos también hace unos dos años más o menos hicimos una planta de tratamiento de esas plantas, una industria agroalimentaria
de complemento alimenticio, ¿no? Para poder hacer todas esas mezclas también de diferentes plantas para diferentes cosas, ¿no? Para utilizarlas en diferentes, no vamos a decir enfermedades porque no está permitido el tema, pero sí podemos decir que ayudan bastante a las personas a mejorar su salud, ¿no? Casi prefiero que me vayáis preguntando cosas y voy a enseñar. Tengo fotografías porque seguramente algunos tendrán más interés que otros en unas cosas y en otras de todo lo que os he contado, ¿no? Y bueno, pues si no os parece mal, pues yo os doy la palabra para que de alguna forma pues me preguntéis todo lo que queráis sobre cualquiera de los temas de los que se ha hablado. Qué bien. Oye, pues muchas gracias, Chus. Bueno, recuerdo a la gente que puede utilizar el chat para hacer sus preguntas, lanzar las preguntas y se las iremos lanzando a Chus. Yo te pediría igual, yo he tenido la suerte de poder visitar vuestras instalaciones y no sé si tienes, exacto, dicen fotos, exacto. Si nos puedes enseñar algunas fotos de vuestras instalaciones y de cómo habéis ido... Vale, Bueno, de todo el proceso, ¿no? ¿Veis algo? ¿Veis? ¿Podéis ver las algo estamos viendo. Estaría bien si las puedes poner un poquito más grande. No sé si en modo presentación. Vamos a ver. Si vas a la parte de abajo a la derecha. Ahí, vale. Perfecto. Vale. Así. Mirad, todo el campo, todo lo que tenemos en el campo, estamos rodeados evidentemente con vecinos. Tenemos vecinos, todos esos vecinos evidentemente cultivan sus plantas de forma convencional, ¿no? Ellos pues utilizan esos pesticidas, abonos químicos, etcétera, que nosotros no podemos utilizar. Todo el campo está hecho, veis, una zanja, como veis en esta diapositiva, donde toda esa agua que va cayendo de los campos de al lado pues sale de nuestro campo y no entra dentro, ¿no? La única forma que tienen de contaminar no es el aire, sino que es el agua. Entonces, el agua es un tema muy importante, podríamos hablar muchísimo del agua para nosotros y lo que hacemos es desaguar. De esa forma conseguimos poder convivir con otro tipo de agricultores sin tener que estar preocupados de las contaminaciones, ¿no? Bueno, cuando empezamos a hacer los invernaderos, este es un chico gitano que de los primeros que empezó con nosotros, vais a ir viendo cómo se fue construyendo todo lo que es el campo de Josenea, ¿no? Esta es una chica gitana también que empezó con nosotros, empezamos a hacer las plantas en el invernadero, como veis, ¿no? Esto fue el principio del trabajo, ¿no? Fue quizá lo más complicado porque no entendía, yo era el primero que tampoco entendía mucho de plantas y he ido aprendiendo, ¿no? Todas estas plantas que se hacían desde la semilla en el invernadero luego iban al campo, ¿no? ¿Veis? Las zonas, esta es una zona de engorde de plantas, pues íbamos construyéndola nosotros, haciendo los caminos de cemento, íbamos haciendo todo, también como una formación, ¿no? Interesante, ¿no? Para que de alguna forma vivieran lo que es hacer un proyecto, ¿no? Ellos, bueno, veis aquí la zona ya terminada de engorde de las plantas. Aquí veis cómo estamos picando los restos de madera para poder hacer el compost y cómo hacíamos al principio el compostaje, ¿no? Después hemos hecho una planta de compostaje, pero desde el principio íbamos haciendo nosotros nuestro propio compost, ¿no? Todos los campos se iban haciendo a mano, ¿veis? Todos generalmente con goteo y nuestras plantas propias, ¿no? Por el planteamiento tenemos la posibilidad de poner goteo y aspersión porque hemos hecho una forma, el riego también lo hemos hecho nosotros, bueno, pues hemos hecho unas salidas que nos permiten hacer las dos cosas, ¿veis? Aquí en este caso con aspersión, esto es stevia. Luego todas las plantas, bueno, pues lo que hemos hecho es muchas formas de mulching, ¿no? Hemos intentado, bueno, de alguna forma luchar también contra las hierbas adventicias, esas hierbas que no nos interesan a nosotros, a pesar de que nosotros no despreciamos, son buenísimas por supuesto, pero es de alguna forma, y hemos utilizado paja, hemos utilizado plástico biodegradable, utilizamos un poco de todo, ¿no? ¿Veis? Aquí un campo terminado con el mulching de paja para evitar el tema de las hierbas, ¿no? Mira, Chus, nos preguntan que cuántas personas están trabajando actualmente en el proyecto. 50. Muy bien. 50 y de esas total, 50... Tener en cuenta que hay gente en el campo, hay gente en la industria alimentaria, hay gente en las zonas haciendo trabajos ambientales, hay un poco de todo, ¿no? En el campo ahora mismo pues estarán unas 8 o 9 personas, ¿vale? Aquí tenéis una plantación de equinacia, ¿no?
una plantación de melisas, por ejemplo, ¿no? Nos preguntan también si para el riego tenéis balsas para los goteos. No, no, directamente las bombas que sacan del río y ya está. No, no tenemos balsa. No estaría mal porque sería una forma también de poder introducir algunos productos que nosotros hacemos en el regadío, pero no tenemos balsa. Bueno, aquí tenéis una caléndulas, ¿no? Aquí un campo de manzanillas experimentales, ¿no? Porque nosotros, claro, hay campos donde recogemos la semilla. No solamente hacemos la planta, sino que también tenemos que recoger cada año nuestras propias semillas. Las semillas son carísimas y nosotros nos hacemos nuestras propias semillas. Nos parece lo más lógico y lo más normal. Nos preguntan también si como empresa social utilizáis fondos de FSE y propios, si utilizáis de los dos. Sí, bueno, nosotros vivimos, a ver si me explico. Cuando nosotros comenzamos, prácticamente las ayudas, subvenciones, las subvenciones no son a Josenea, sino que son al salario de los trabajadores, una parte del salario de los trabajadores. Nosotros al principio vivíamos pues prácticamente de esas subvenciones y alguna parte de productos de los que íbamos vendiendo. Prácticamente las subvenciones al principio eran el 80% de nuestra subsistencia, ¿no? Hoy os puedo decir que no llegarán ni al 12%. Prácticamente las subvenciones van a ser igual porque el salario de los trabajadores es el que es, pero nosotros cada vez hemos ido vendiendo más y prácticamente ya no vivimos de la subvención, sino que vivimos de nuestras ventas, ¿no? De la venta de producto que hacemos. Ya veis, las recogidas son todas a mano, en este caso las flores y todo se recogen a mano, en este caso las caléndulas. Aquí tenéis un grupo de biodinámica, que nosotros, eso es un campo de valerianas, nosotros utilizamos la raíz, pero ellos utilizan la flor de la valeriana para hacer activación de sus compost, que son la gente que hace la biodinámica, ¿no? Entonces, bueno, vienen y se llevan esas flores que nosotros utilizamos, las que no vamos a utilizar para semilla nuestra. ¿Veis? Todas las construcciones que se hacen, todas esas piedras que veis, las traemos del campo, son piedras que los agricultores tiran o que dejan en montones y nosotros las vamos recogiendo y vamos haciendo todas nuestras construcciones con esas piedras. Aquí veis, bueno, la parte de los invernaderos, las pérgolas y tal, para preservarnos del calor, están ubicados en el sur. Todos estos trabajos se van haciendo aquí. No teníamos casa, no teníamos servicios, no teníamos baños y tal, pues nos los tuvimos que hacer nosotros. Hicimos esta casa de bioconstrucción, que estos son los baños, esos son las composteras de los baños, ¿no? Las que hay debajo, porque nosotros no utilizamos poza séptica. En estas construcciones, pues bueno, vamos de alguna forma, hacemos todo en este caso con termoarcilla, otras veces con otros productos, intentando que todo sea lo más ecológico posible. Esta casa tiene el tejado de tierra para el aislamiento, es el mejor aislamiento que existe desde su punto de vista. En principio se hace un cerco en el tejado y luego se llena de tierra. Esta es la forma de construir para nosotros mejor para conservar la temperatura de una casa, ¿no? Tener el tejado de tierra. Sabéis que debajo de la tierra la temperatura es constante, temperatura de bodega 14 grados, ¿no? Nos estaban preguntando, disculpa, nos preguntaban también, volviendo un poco al tema del bombeo y eso, nos preguntaban si el bombeo desde el río para el riego también es con energía solar. No, porque nosotros estamos enganchados al regadío que había en una casa de regadío. Esa casa que os he dicho que a 600 metros estaba la electricidad. Bueno, pues esa casa de regadío nosotros lo que no teníamos dinero como para hacer nuestro propio riego, entonces lo que hacen es nos hemos enganchado al regadío y ellos sí que utilizan electricidad. Nosotros ahí veis las placas, el molino, ¿veis? Y la casa el tejado de tierra, que es lo que... Estas son las primeras baterías que utilizamos. Son de plomo, han estado durante 16 años con nosotros. Increíblemente las hemos cuidado muchísimo y este año ya han hecho caput, las hemos sustituido por unas de ion litio. En este caso había 12 y ahora estamos con 3 baterías. Mirad, los baños, como veis ahí, son composteras, lo que os he dicho, hay una taza para líquidos y una taza para sólidos. Los líquidos y los sólidos no se pueden mezclar porque entonces tendríamos las aguas negras, tendríamos las aguas fermentadas. Entonces, para evitar eso, el baño de cacas es seco y el de líquidos va a esa acequia que habéis visto, donde se van todos los líquidos del campo, ¿no?
Lo que tenemos es un depurador de aguas, tenemos un agua de pozo, que lo que hacemos, tenemos una bombita de 80 vatios, que esa bomba es la que nos da, la que nos da asistencia a los grifos y a lo que necesitamos de agua, ¿no? Así está la casa ya terminada. De alguna forma nosotros al principio pues lo pasábamos mal porque no teníamos baño, estábamos chicos, chicas, cada uno tenía que arreglarse como pudiera. La verdad es que al principio lo pasamos mal, pero bueno, fuimos haciendo las cosas y construyendo todo y bueno, cada vez las cosas iban siendo mejores, ¿no? En este caso, bueno, ahí veis en el fondo... Disculpa, Jesús, preguntan por aquí si para la autoconstrucción de todas las instalaciones habéis utilizado algún tipo de taller de empleo similar o es simplemente con las personas que están contratadas en la empresa de inserción. Eran con las personas que estaban contratadas, pero perfectamente se puede hacer con talleres de empleo. Lo hubiéramos podido hacer. Nosotros, como ya teníamos las ayudas para las personas que estábamos, no lo hemos utilizado así. Los diseños de la casa nos los hizo Iñaki Urquía. Iñaki Urquía, pues tengo bastante amistad con él y bueno, es un arquitecto interesante, ¿no? Es un tipo que sabe muchísimo, es una referencia en la bioconstrucción, ¿no? Y bueno, este dibujo es de él, por ejemplo, y bueno, pues me va ayudando con algunos diseños y tal, y voy construyendo pues, con su ayuda también, ¿no? En ese aspecto. Un tipo, la verdad, fantástico, ¿no? Creo que todo el mundo de que estáis en el mundillo esto lo conocéis, ¿no? Bueno, esta es la casa terminada el día que se inauguró. Bueno, en ese día acudieron muchísimas personas para hacer un poco la presentación de lo que era Josenea y bueno, pues de alguna forma dimos por inaugurado este pantano, ¿no? ¿Qué diría el otro? Bueno, a partir de ahí, bueno, pues lo que os he dicho antes, hay muchísimas personas que han visitado Josenea, muchísimos niños, muchísimas familias, les hemos explicado a todo el que ha querido aprender o a todo el que de alguna forma quería hacer cosas, pues Josenea es el sitio de puertas abiertas donde el que quiera, pues de alguna forma nosotros no nos vamos a morir y no vamos a llevarnos ningún secreto a ningún lado y bueno, estamos pues para todo aquel que quiera que nosotros le podamos ayudar, pues encantados, ¿no? Este es como se hizo el secadero. Aquí, bueno, de alguna construcción antigua que teníamos, no sé, teníamos que construir un secadero solar. Aquí era el típico sitio donde guardábamos debajo de una techumbre pues los tractorcitos y las maquinillas que teníamos por ahí y tal. Entonces, bueno, pues nos planteamos hacer, bueno, aquí veis la siguiente parte, donde ya hemos cerrado todo el secadero y lo que hicimos pues es un captador de un muro negro, un muro con pizarra y es un captador solar enfocado al sur que, bueno, fue nuestro primer prototipo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empezamos a trabajar sobre el tema del secadero solares, ¿no? Que es para nosotros es, vamos, una referencia y bueno, un planteamiento de, joder, si tenemos el sol todos los días, sale para nosotros y nos da tantísima energía, pues bueno, dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es de alguna forma utilizar esa energía, ¿no? No gastar sabiendo que la naturaleza nos la está regalando, ¿no? Delante de eso le pusimos un cristal de Climalit. Es un secadero porque el sol, que normalmente sale haciendo enfocándose todo el tiempo al sur, haciendo una media luna, ¿no? de este a oeste, pues en invierno viene muy caído y entonces este captador solar es muy bueno porque el sol le da de lleno. En verano es un poco menos bueno porque el sol viene mucho más alto y entonces no le da tan de lleno a la pared y entonces, aunque conseguimos mucha temperatura, porque también en verano hace mucha más calor, pero es mucho más eficiente en invierno. Veis ahí la chimenea donde esa sala, dentro está la caldera de biomasa que de alguna forma apoya cuando no hay calor. Y este es otro planteamiento de un secadero construido con hierro. Construido con hierro e inclinado, de tal forma que el sol va a poder incidir igual en invierno que en verano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa inclinación le da que pueda soportar, que pueda de alguna forma absorber muchísimo más el sol, ¿no?
un lado y en otro. Bueno, ya veis que la construcción es una estructura de hierro, en la otra pared es una estructura de piedra. El hierro es mucho más, capta mucho más calor, pero también es verdad que lo suelta mucho más rápido. Así como la piedra tarda mucho más tiempo en ir soltando ese calor, el hierro consigue unas temperaturas altísimas, pero tiene pues menos duración ese calor, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos opciones. En un momento determinado necesitamos más calor y en otro momento necesitamos más longevidad de calor. Bueno, pues, es hacer planteamientos diferentes, ¿no? Bueno, veis cómo vamos metiendo la planta en los secaderos. Hemos hecho unas cajas de madera que las hicimos también en una empresa de inserción que trabajaba con nosotros, que tenía una carpintería, y bueno, en principio las hicimos de ese material. Ahora estamos evolucionando buscando otros materiales que sean más eficientes. Bueno, lo interesante para una planta medicinal es que esos colores que veis se conserven después del secado. Quiere decir que cuando tú secas una planta, lo que tienes que conseguir es que no pierda ese color, que no pierda ni color ni aroma. Bueno, pues esto se consigue muy fácil, solamente que las plantas lo que tienen que hacer, estos son tilas, entran en el secadero y una vez que entran en el secadero jamás vuelven a ver la luz hasta que entran en tu taza. ¿Eso qué significa? Que la planta, la única forma que tiene de degradar el color es que le dé el sol. Entonces el gran secreto es secar a la sombra, es secar en oscuro y a menos de 40 grados. Entonces, una vez que entra en esa sala, ya jamás volverá a ver el sol. Y entonces esas son las plantas que tienen calidad, aquellas que se han secado a unas temperaturas bajas y además siempre a la sombra. Bueno, ya veis, una vez que han salido... Nos preguntan por aquí, muy sorprendida, que si el muro solar también lo construisteis vosotros. ¿Y cómo controláis la temperatura de la sala de secado? Bueno, la temperatura de la sala de secado se controla de una forma muy sencilla. Nosotros lo que tenemos es un programa informático que es de un software libre, del Oxone, y tenemos una tableta que vale 300 euros y un router. En cada sala lo que hemos hecho es poner un receptor donde nos dice la temperatura y la humedad, tanto en el secadero como en la sala de la caldera, como en el invernadero negro, como en las entradas de todos los tubos, y de alguna manera vamos controlando qué temperatura, cuándo se tiene que encender la caldera, cuándo no se tiene que encender la caldera. Todo eso lo controlamos desde el teléfono. Quiere decir que esa tableta por internet me manda la información al teléfono, yo puedo controlar eso en Pamplona o en Nueva York, da igual. Eso por un coste muy bajo, porque ya os digo que el coste ha sido pues 500 euros, entre pitos y flautas, no más. Lo que hacemos es que la temperatura, la temperatura cuando baja, la podemos controlar porque la caldera de biomasa, de alguna forma, lo que hace es estabilizar. Si dices, oye, la caldera, cuando la temperatura de la habitación baje de 25 o 28 grados o 30 grados, te enciendes. Y cuando esté a 32 grados la habitación, te apagas, ¿no? Entonces, la caldera funciona de esa forma. Pero cuando nosotros le está dando el sol y ese aire entra dentro, ese aire, claro, es incontrolable. Quiere decir que si hace muchísimo calor o muchísimo sol, puede ser que la temperatura se nos vaya. Siempre que la temperatura de la habitación supere la temperatura que le hemos dicho, pues no queremos que supere los 38 grados, ¿no? Bueno, pues cuando llega a 38 grados y continúa calentándose, lo que hace es encenderse un ventilador que está en la calle. O sea, es una rejilla que da a la calle. Como en la calle la temperatura de la calle es más baja, pues lo que hace es que ese aire que entra, lo que hace es mezclarse con el aire que está entrando del invernadero negro. De tal forma que lo que hace es bajarlo. Y entonces le decimos, cuando bajes 3 grados la temperatura, te paras. Y entonces el aire de la calle se para. Si vuelve a subir otra vez la temperatura, pues vuelve otra vez a encenderse el otro, se mezclan y lo vuelve a bajar. Y simplemente con un enciendo paro de 20 euros, que se enciende el motor y se apaga, simplemente con eso hemos regulado la temperatura. Una cosa muy sencilla. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el tema? Si no, sigo, ¿vale? Bueno, el tema es que una vez que hemos llegado a ese punto de calidad,
la siguiente era que teníamos que sacar este producto al mercado, ¿no? Josenea es un nombre que parece poco comercial, o parece poco comercial en el sentido de que dice alguien que va a comprar plantas, Josenea no le dice nada. Sería más fácil que pusiera plantas del Pirineo o plantas del Umbier o yo qué sé, otras cosas, ¿no? Pero yo decidí poner ese nombre porque es un homenaje a mi padre. Mi padre me ayudó muchísimo a hacer este proyecto, murió mientras se estaba haciendo. Josenea es un nombre vasco. Todas las terminaciones eneas o echeas significan casa de. En este caso, José Enea es casa de José. Mi padre se llamaba José y quise hacerle ese homenaje y por eso se llama Josenea. Porque además me ayudó mucho, él creyó mucho en esta labor social, creyó mucho en este proyecto y bueno, de alguna manera pues bueno, es un homenaje que yo siempre he querido que estuviera ahí porque, bueno, porque era un hombre, era carpintero además, me ayudó muchísimo en muchas cosas joder, que parece que no, pero cuando construyes eran muy manitas, entonces, bueno, la verdad es que contribuyó muchísimo a que pudiésemos hacer muchas de las construcciones y muchas cosas. Bueno, todos los productos que se han sacado, que son muchos, los estáis viendo ahí, bueno, todo se hace en bolsas de craft, ¿no? La bolsa de craft, bueno, de alguna forma tiene esas connotaciones también ecológicas. No estamos hablando de plásticos, estamos hablando de papel, ¿no? Es otro planteamiento distinto. Ya sabéis que ahora la evolución que hay en el tema del packaging es muchísima. Cada vez, claro, tenemos que conseguir también un packaging donde las plantas que nosotros tenemos que tienen aromas y tienen aromas conservados naturales no se vayan, ¿no? Entonces hay que conseguir que esas plantas, bueno, ahí las tenéis, ¿no? Con los colores conservados, secas, ¿no? Que era lo que realmente nosotros buscábamos. Las infusiones veis que son transparentes, no hay infusión que no sea, que cuando se haga sea negra, eso es una porquería. Está llena de palos seguramente y de productos que no. La planta que es buena deja las infusiones como el vino blanco, como el vino rosado, transparentosa, esa es la infusión buena. Y que tenga aroma y sabor. Esa es la infusión. Entonces, bueno, sobre eso también me ha tocado hablar en muchos sitios, a lo mejor no es el momento aquí, pero cómo se hace una infusión, porque evidentemente hay mucha confusión sobre este tema. Aquí tenemos otro producto que son las sales con plantas. Las sales con plantas, aquí hay unos chicos que tienen unas salinas muy antiguas, que vienen desde los tiempos de los romanos, ¿no? Y que hacen sal, es una sal de montaña, ¿no? Entonces, bueno, con esa sal y una mezcla de plantas, ellos nos pidieron que les hiciéramos ese producto para venderlo en Francia. Ellos lo están vendiendo en Francia y nosotros, bueno, también adoptamos un poco, les compramos esa sal y hacemos una mezcla de plantas con sal para condimentar. Hay muchos productos que vamos buscando, cosas nuevas, pues todo donde entren nuestras plantas que estén de por medio. Eso es un poco lo que hay. Bueno, este es una fotografía que sacamos de nuestro producto, del campo a la taza, ¿no? Que es de alguna forma nuestro eslogan. Ya veis también esas infusiones transparentosas que son las que realmente, bueno, pues son como tienen que ser. En el proyecto de Josenea Ambiental, nosotros hicimos un proyecto que es el del compostaje, que hemos hecho un proyecto con la universidad para hacer el compost de la recogida selectiva de los restos orgánicos de todas las mancomunidades que están alrededor nuestra, ¿no? En las futuras normativas europeas lo que dicen es que van a obligar a que los vertederos se cierren. No es posible que sigamos utilizando y utilizando y utilizando y no reutilizando. Quiere decir que no se puede estar continuamente tirando a basuras, generando más basuras y más basuras. Esto es un tema que va a cambiar, que va a dar la vuelta mucho, que va a ser muy importante también para toda la gente de las zonas rurales y que va a ser también una forma de economía nueva que va a surgir en el mundo rural. El planteamiento de la despoblación viene por la falta de actividad, ¿no? Entonces, es muy importante que se generen actividades en el mundo rural, porque si no, al final se terminarán despoblando.
la agricultura empieza a no ser rentable, porque la agricultura para que sea rentable hay que hacerla de otra manera, etcétera. Bueno, hay que darle muchas vueltas. Bueno, aquí tenéis los restos para que veáis cómo vienen los restos orgánicos que nosotros recogemos en las mancomunidades, y en el fondo veis ya al lado del tractor cómo queda terminado ese compost en tierra negra perfectamente utilizable en el campo, ¿no? Ahí se hace una mezcla con restos de estructurante, se va apilando, se va volteando, ¿no? Hasta que se convierte en 4 meses, 5 meses, se convierte en esta tierra que veis, que ya es una tierra perfectamente utilizable, ¿no? Las temperaturas que se consiguen dentro son de 70 y pico grados. Hay prácticamente una combustión, todas las bacterias están como locas comiendo todo eso hasta que lo dejan todo triturado y perfectamente asimilable para las plantas. Las plantas no pueden comer cualquier cosa, las plantas tienen que comer cosas que sean asimilables. Esta es la balsa de los lixiviados, que son los restos que van, todos esos montones van echando unos líquidos y tal, y se convierten en estas balsas, y los estamos tratando con hongos del monte, que son los que realmente consiguen de alguna forma que ese agua se pueda utilizar también en agricultura, ¿no? Eso sería un poco todo lo que es el tratamiento de lo que hace la naturaleza en el monte y en los campos. Ella misma se va rehaciendo, se va reestructurando. Hay un montón de bichos que comen ahí un montón de cosas, que lo depuran todo, se vuelve a reutilizar otra vez, la tierra se descompone y los árboles la asimilan, etcétera. Entonces, todo un ciclo que se repite y que ya está hecho, que la naturaleza lo hace de forma normal. O sea, es algo, nosotros vamos y ellos, la naturaleza está perfectamente organizada, ¿no? Los que no estamos organizados somos nosotros, ¿no? Mira, nos preguntan que cómo hacéis el servicio de recogida de la mancomunidad, porque comentabas del compostado, que cómo se organiza y cuántos pueblos abarcan. Y si esta gestión de residuos genera unos ingresos añadidos para Josenea. Sí, mira, nosotros hemos hecho este proyecto, se ha premiado en Europa, lo han declarado de interés foral en Navarra. Lo que hacemos es, nosotros tenemos unos contenedores que la mancomunidad nos pone a disposición y nosotros los dejamos, unos contenedores más pequeños que los habituales, esos grandes de las ciudades, ¿no? De unos 150 litros, y lo que hacemos es, llevamos el contenedor limpio y vacío, lo dejamos en su lugar, en un restaurante, en una residencia de ancianos, en un colegio, en la calle donde van a recoger. Tiene una llave, entonces, bueno, tú para echar ahí tienes que tener esa llave y de alguna forma estar trabajando en ese proyecto donde tú quieres que lo tuyo se recicle, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que estamos haciendo es recogiendo todos esos contenedores, los llevamos a nuestra planta de compostaje, les damos media vuelta y empezamos a hacer el proceso, ¿eh? Hemos recogido unas 18 o 20 toneladas, creo que son estos primeros meses, y a partir de ahora pues se va a aumentar hasta llegar a esos 600 toneladas o 1000 toneladas que es capaz de asumir esa planta, ¿no? Muy bien. Y eso, perdona, ¿y los ingresos os generan ingresos o la mancomunidad? Sí. Vamos a ver, la mancomunidad nos paga exactamente igual que pagaría una empresa de recogida de vuestras ciudades, ¿no? Pues ellos les pagan por hacer esa recogida, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros también nos pagan por recoger eso, y luego también Nilsa, que es la empresa pública de residuos de Navarra, nos paga una parte por convertir eso en compost y que no vaya a vertedero. Tenemos dos ingresos, una por la recogida y otra por el tratamiento. ¿Y entonces, cuánto... bueno, de alguna forma estamos generando... Perdón, ¿y con cuántos pueblos estáis trabajando? ¿Qué población tienen esos pueblos? Pues mira, en la mancomunidad de la comarca de Sangüesa estaremos hablando de unos 15.000 y en la mancomunidad de Irati estaremos hablando de unos 8.000 o así, unos 25.000 o por ahí. Repartidos en distintos pueblos, ¿no? Sí, claro. Todos los pueblos de la comarca que están alrededor nuestro.
De todas formas, también nosotros lo que hacemos también es, tenemos en esa planta tenemos una parte de jardinería que llamamos una sección ambiental, donde hacemos muchos trabajos de ese tipo, y luego pues también recogemos los restos de poda. Por ejemplo, hay lugares donde se han hecho ya unas ecozonas, ¿no?, donde tú, cuando haces una poda en tu casa o cualquier otra cosa de este tipo, lo que haces es llevarlo a un punto limpio. Entonces la gente lo va depositando en esos lugares y nosotros lo recogemos, lo picamos y lo añadimos al compost, por lo cual también, pues evidentemente tiene un precio. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Pues bueno, lo que estamos haciendo es generando, además de economía, bueno, tener en cuenta que todas estas plantas de compostaje o cualquier otra de reciclaje, me da igual, de plástico, generalmente necesitan mucho espacio. ¿Por qué? Pues porque el volumen que ocupan todas ese tipo de ingredientes es grande. Entonces, ¿dónde están los terrenos más grandes y a un precio más económico? Pues en las zonas rurales, ¿no? Evidentemente, y además los tractores y todas las maquinarias que hacen falta para trabajar todo este tipo de cosas, pues también están aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya hemos comenzado con esta parte y nosotros pensamos que es un futuro perfecto de economía, de futuro para las zonas rurales, lo que es el reciclaje. Y has comentado, me ha parecido interesante que has comentado que no es abierto, bueno, o puede ser abierto a la población en general, pero trabajáis igual con restaurantes, con escuelas, con hospitales, sí, bueno, o con residencias. Lo que se ha hecho es este era un proyecto piloto y entonces durante unos meses se ha trabajado con grandes generadores. Quiere decir, ¿para qué? Porque ahí había de por medio también un estudio para saber cuánto se echa, de qué manera, cuál es el coste de la recogida, qué forma y tal, y se ha hecho un estudio con esos grandes generadores que de alguna forma también estaban educados, se les había dado formación, etcétera, etcétera, de cómo tirar, de cómo... Entonces, una vez que ha llegado a ese punto, ahora se está abriendo ya a la población general y luego, José, también lo que se va a empezar ahora a hacer es formación para todos aquellos que quieran aprender, que quieran saber cómo tienen que tirar las basuras, que incluso quieran utilizar y quieran hacer sus propias composteras en sus casas, cómo hacer eso, para que ese compost esté bien hecho, para que no huela, etcétera, etcétera, porque hay todo es una técnica que está ahí y que no tiene mayor problema, pero la tienes que aprender, porque generalmente hay mucha gente que se pone a hacer ese tipo de cosas y no sabe. Y al final pues dice, es que esto huele fatal o esto tal o tengo... Claro, pero eso para que todas esas cosas no pasen tiene una técnica. Hay que echar más estructurante, hay que hacer determinados volteos, etcétera, que hace que todo eso funcione perfectamente. Que no te vengan bichos, que no te vengan ratones, o sea, es decir, que tengas, claro, porque la basura atrae lo que atrae, ¿no? Evidentemente. Y ahora volviendo un poco a la parte más de producción de aromáticas, nos preguntan que qué superficie total tenéis cultivada y qué superficie de invernadero para planta y cuánto para envasado, ¿no? Porque nos preguntamos si la planta de invernadero, una parte la utilizáis para vuestra planta y otra parte de esa planta también la utilizáis para vender al exterior, la planta. Sí, generalmente la planta la solemos vender generalmente a las visitas, ¿no? Cuando tenemos visitas hay gente que, bueno, o se quiere llevar productos o se quiere llevar plantas. Entonces, si hay plantas que el resto, o sea, las que nosotros vamos a utilizar en el campo, pues siempre nos sobran. Entonces, bueno, pues esas las dejamos en macetas pequeñitas y tal y las utilizamos para la venta porque cuando viene gente, pues le apetece llevarse cosas, ¿no?, de ese tipo y tenemos para eso como tal, Podría ser también, pero nosotros no lo estamos utilizando. ¿Qué superficie tenemos? Pues mira, en este momento tenemos 14 hectáreas, 150.000 metros cuadrados. Empezamos con 3 hectáreas. Poco a poco hemos ido cogiendo más porque el terreno era mucho más grande, aunque estaba abandonado, y ahora mismo estamos en esas 14 hectáreas. ¿Cuánta superficie tenemos de invernadero? Pues no mucha. Para hacer las plantas que necesitamos, y hacemos muchas, Te estoy hablando de que este año pues se habrán hecho menos de 100 y pico mil, Pues son 600 metros que tenemos en el interior y otros 600 metros cuadrados en el exterior. Ya está, con eso es suficiente. Lo que pasa es que hay que empezar a hacer la planta temprano. Nosotros empezamos en enero, ya empezamos a hacer los primeros semilleros, tal. Y lo importante, por eso os hablé antes del suelo radiante del invernadero. Nosotros, claro, tenemos un clima en Lumbier
hay momentos en los que llega a 10 bajo cero. Entonces, bueno, pues el clima es muy caliente, o sea, hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno, ¿no? Ten en cuenta que estamos pegados al Pirineo. Entonces, vimos que la planta, pues necesitábamos empezar más tarde, ¿no? Pero si queremos optimizar el invernadero, tenemos que empezar antes. Entonces, lo que estamos tratando es de tener un suelo siempre por encima de 9 grados. En la planta, cuando la tierra baja de 9 grados, la planta se para. Entonces, estamos viendo cómo hacer que esa planta, evidentemente luego está el tema de la insolación, de la luz y tal, que también son temas que intervienen, ¿no? Pero estamos mejorando mucho el tema de producir más en el invernadero, más tiempo, sin utilizar calefacción. Quiero decir, imaginaros calentar un invernadero entero, eso es imposible, porque además es un coste brutal. Lo que calentamos es el suelo y calentando ese suelo lo que tenemos es que la planta a esta altura, que si la planta es así, ¿no? Pues a nosotros lo que nos interesa es el calor que se produce desde el suelo hasta el final de la planta. Claro, eso son 15, un palmo, ¿no? Todo lo que pase de esa parte hacia arriba, como si quieren hacer 25 bajo cero, a la planta solamente le interesa saber cómo está su zona, la zona donde ya está creciendo. Entonces nos interesa calentar de abajo arriba. No calentar, bueno, calentar todo el espacio, son montones de metros cúbicos que no sirven absolutamente de nada, porque la planta ni se entera, ¿no? Se entera solamente de lo que sucede a su altura, ¿no? Mira, es que estás recurrente en las experiencias, siempre les preguntamos. En la zona de Manubles hay bastante problemas con las heladas en los frutales, ¿no? Y entonces, como has hablado del suelo radiante, preguntan si habéis visto alguna técnica parecida así de suelo radiante en frutales para evitar las heladas. ¿Te suena Para algo suelo, así? para suelo. Sí. Bueno, nosotros, para el tema de las heladas, porque en el tema de los suelos, en principio, si los frutales ya han hecho su ciclo y se hielan y la raíz no se va a helar, será, me imagino, para el fruto, ¿no? O sea, la planta que se utiliza para el tema de las heladas como planta importante es la valeriana. La valeriana puede cambiar unos cuantos grados la temperatura de la planta si tú la rocías, si sabes que esa noche va a haber una helada. Haces un preparado de planta de valeriana como si fuera un purín, ¿no? Un cocimiento de esa planta y lo que haces es utilizarla, o sea, regarla de forma foliar con valeriana. Eso es la técnica natural, ya Sí, otras no. sí, eso lo habían dicho. Y luego, una pregunta. ¿El suelo radiante lo calentáis con fotovoltaica o con placas para agua caliente? Caldera de biomasa. Con caldera de biomasa. Pero también se puede, es que tener en cuenta que o sea, te quiero decir, que la caldera, o sea, lo que es el depósito con placas, claro, eso te da agua caliente cuando hay sol, de día, pero y de noche. El problema es de noche. Entonces, calentar, tener en cuenta que para calentar un suelo, normalmente le está dando, si le da el sol, el invernadero, aunque sea invierno, y el suelo es de cemento, claro, nosotros para hacer un suelo realmente tienes que poner cemento abajo, o sea, en la superficie es de cemento, pues lo que haces es que todo eso va a tener una inercia y durante la noche va a tardar tiempo en que eso se enfríe, ese cemento. ¿Por qué? Pues porque ya viene calentado durante el día, ¿no? Lo que hay que hacer es mantener. Entonces, a lo mejor es una corriente de agua continua de 25 grados, o sea, no hace falta que te pongas, lo que pasa es que la tienes que ir manteniendo continuamente, ¿no? O sea, consiguiendo que ese suelo esté siempre a una temperatura para conseguir esos 9 grados, ¿no? Y una pregunta, porque cuando empezasteis con las plantas aromáticas y las medicinales, no teníais mucha idea, ¿no?, de todo el funcionamiento. ¿Qué asesoramiento recibisteis? ¿Quiénes os ha estado ayudando y asesorando? Tristemente, o sea, yo cuando hice el proyecto, bueno, nos hicieron, bueno, un cursillo, ¿no? de aquí del Instituto Técnico Agrícola, pero te puedo decir que a partir de ahí, o sea, todo ha sido autodidacta. O sea, tristemente es un mundo, el mundo agrícola, donde o sea, te quiero decir, quitando
qué herbicida tienes que echar, qué abono tienes que echar y qué tractor tienes que comprarte, o sea, es tremendo. Yo me da mucha pena porque es un mundo donde es muy difícil, la comunicación no existe, o sea, generalmente, además las técnicas que se emplean quieren ser ultramodernas, la naturaleza puede con todo. Esto es un poco como cuando tú vas en el río y pretendes remar a contracorriente, pues vas a remar un tiempo, pero ya te digo yo que el río va a poder contigo, ¿no? O nos aliamos con la naturaleza o la naturaleza puede con nosotros. Y yo veo aquí muchas veces, hablo con agricultores de aquí y dicen, este año, por ejemplo, pues están infectados de mala hierba, ¿no? Y han echado herbicida y tal, porque claro, al final todo termina que hay alguna planta que resiste, ¿no? Y cuando hay una planta que resiste se convierte en una plaga, porque además no tiene nada más, ¿no? Y es una lucha constante, pero se acaba y no se puede. Entonces, bueno, pues nosotros en agricultura lo que hemos tenido que hacer es pues ayudar muchas veces de gente mayor, de gente antigua que hacía cosas de antes, que sí que te va diciendo pues cómo tienes que trabajar unas cosas y otras, o cómo tienes que mover la tierra de una forma o de otra para conseguir que la hierba pues germine menos, pero son técnicas de antes. O sea, ahora todo lo que hay ahora a mí no me ayuda nada. Tristemente no me ayuda nada. Porque a ver qué me va a ayudar. Si no puedo echar ninguno de los productos que proponen, es que no hay más. Todo lo demás ni se ha estudiado. O sea, quieres hacer agricultura ecológica y te dicen, bueno, ¿cómo hacer todo esto sin echar nada? Bueno, pues nadie te lo dice. Yo he llegado al punto de pensar que es que no te lo quieran decir, sino es que ya es que ni lo saben. Entonces eso es el problema. Mira, por aquí nos preguntan que cuál es tu formación o qué es lo que hacías antes de lanzarte al mundo de la... Yo era jefe de producción, soy maestro industrial, mecánico, trabajaba en una industria, en la última que trabajaba cosiendo los asientos del Volkswagen Polo y no tenía ni idea de agricultura. La pasión y lo que descubrí que cuando empecé con esto, que era lo que realmente me gustaba, o sea, nunca lo hubiera pensado porque nunca me acerqué, quitando el pueblo, ¿no? Que yo soy de pueblo y tal, pues, pero un pueblo de ganaderos, o sea, en la zona del norte de Navarra donde la agricultura prácticamente no había, ¿no? Y la verdad, descubrí que esto me encantaba. He combinado lo que son la tecnología y la técnica y las cosas que son más a lo mejor industriales en temas energéticos y en otras cosas con lo que es la agricultura, y la verdad es que, vamos, yo me siento absolutamente realizado, emocionado, a gusto y para nada. Y yo siempre le digo muchas veces a la gente también que trabaja en Josenea, mira, aprender se aprende todo. O sea, no es un tema de qué has hecho, qué has estudiado, qué has dejado de estudiar. No. O sea, al final aprender, si quieres y si te gusta, se aprende todo. Y es muy importante pensar que el hecho de no haber estudiado una cosa no significa que no puedes saber hacer, si realmente, porque la gente nos equivocamos, o sea, quiero decir que nadie nos dice qué es lo que nos gusta, porque cuando tú vas a estudiar nadie te pregunta qué es lo que te gusta. Todo el mundo te dice, oye, en esto ganas dinero y en esto no ganas dinero. Oye, si eres arquitecto, no sé qué, y si eres abogado, y si eres obrero, pues te vas a doblar la espalda, ¿no? Y si eres albañil, pues está. Pero aquí nadie te dice, y en el momento en que descubres lo que te gusta, joder, la vida te hace cambiar absolutamente. Y eso es lo que me pasó. Así es. Oye, por aquí nos preguntan que qué forma jurídica tiene Josenea. ¿Cuántas cosas preguntamos sin parar, eh? Asociación. Sí, es una asociación sin ánimo de lucro. En la asociación sin ánimo de lucro había, cuando hace 2 años el gobierno nos obligó a que esas asociaciones generasen una mercantil. ¿Por qué? Porque hasta ahora funcionábamos como asociación también facturando desde... Parece ser que ellos lo que piensan es que una asociación, una fundación no tiene sentido de que facture como una empresa, y nos han obligado a hacer una sociedad, ¿no? Una sociedad limitada. Pero lo que hemos hecho es que el 100% de las acciones de la sociedad sean propiedad de la asociación, con lo cual
hemos hecho una mercantil, pero en realidad el dueño es la asociación. Y entonces ya está, con eso ya de alguna forma cerramos el hecho de que esto sea una empresa social. Y una pregunta que... ¿Hay cuántos socios sois en la asociación? ¿Preguntan? Asociados, socios no existen. Sí, asociados, sí. 6. 6. Muy bien. Y luego una pregunta, retomando una de antes y una que me viene a mí a la cabeza. Comentabas que decidisteis, teníais claro que queríais producir planta aromática y, bueno, y medicinal. Luego visteis que lo suyo era transformarla en forma de infusiones, ¿no? Porque era lo que más valor añadido podía obtener. ¿Hicisteis algún estudio de mercado para ver? ¿Nos planteasteis el hecho de hacer hidrolatos o aceites esenciales o utilizarlo para otros usos? Bueno, al principio cuando empiezas y ves todas esas cosas, te parece que lo puedes hacer todo, que se pueden hacer todo, pero cada cosa tiene su connotación. Por ejemplo, si tú quieres hacer aceite esencial, tú necesitas tener una superficie de una planta muy grande, porque ten en cuenta que el aceite esencial son gotitas de lo que se sacan de un montón de planta, ¿no? Entonces se vende por litros, además, se vende por garrafas de litros, ¿no? Y tienes que tener pues unas destiladoras, tienes que tener una maquinaria concreta para recoger eso y destilarlo, y entonces nada tiene que ver con el secado y nada tiene que ver con un hidrolato, o sea que el hidrolato es una parte del aceite esencial, que es el residuo que queda de agua y unas pocas gotas que no has podido separar, que se quedan en el agua, que no has podido separar del aceite, porque siempre, claro, todo no se separa y se convierte en un hidrolato. Todas estas cosas son subproductos de una forma de hacer plantas medicinales para hacer un producto concreto, que nada tiene que ver. O sea, te voy a decir, si para Joxenea quisiera hacer aceite esencial, tendría que tener las 14 hectáreas de lavanda. Y entonces sí podría hacer aceite esencial de lavanda, pero nada más. O sea, claro, cada negocio pues es diferente y entonces nada tiene que ver lo uno con lo otro. Nosotros nos planteamos un negocio distinto en el sentido de que la transformación, o sea, la recogida de la planta, meterla en bolsas, etcétera, etcétera, todo era un trabajo que se podía hacer manual, que nos iba a dar oportunidades de tener mucha mano de obra para así cumplir el objetivo principal de Joxenea, que era la inserción laboral de personas en situación de dificultad para el empleo, de exclusión social. Entonces, claro, contra más mano de obra había, mucho mejor. Pero claro, teníamos que convertir que ese producto saliese al mercado terminado, porque si no, el valor que tiene es ridículo, ¿no? ¿Y cuándo llegó la internacionalización? ¿Cómo os fuisteis planteando que la opción de comercialización debía pasar por ir a lo internacional? ¿O cómo fue eso? Pues mira, nos llevamos una sorpresa porque prácticamente nosotros lo que hacíamos era vender en España, ¿no? Entonces, como nosotros vendíamos en España y hacíamos muchas visitas y tal, pues surgió una persona que nos conoció y nos conoció también otras que nos han conocido por internet o por otros sitios y tal, y digo, oye, pues yo quiero mi producto en California. O otro que quiero mi producto en Arabia Saudita, ¿no? Entonces nos plantearon decir, oye, pues yo quiero una mezcla de, pues yo un producto para tal cosa o tal otra, ¿no? Nosotros dentro de la asociación, de los asociados que somos, una de las personas que está asociado es Antonio Vega, que seguramente será el hombre que más sabe de plantas medicinales del país, es biólogo y farmacéutico, lo hace de forma altruista porque está jubilado y tal, pero tiene un conocimiento brutal, ¿no? Y en ese aspecto, pues él nos ayuda y de alguna manera pues dice, oye, pues queremos un producto para tal cosa y la mezcla de forma y nosotros proponemos cosas, las enviamos, las hacemos con su marca o con lo que quieran, hacemos marcas para otros también, ¿eh? Entonces, bueno, pues surgió, ya te digo, porque este es un mercado mundial y todos, yo ahora, por ejemplo, si quiero conseguir una planta y no la entiendo, pues me voy a internet y busco, y a lo mejor la busco en Turquía o la busco, o sea, esto es muy habitual. Entonces, en ese mercado mundial que se mueve, bueno, pues nosotros, de alguna forma, también es verdad que nos metimos, hicimos unas buenas webs, hicimos un buen trabajo ahí y las visitas, pues nos abrieron muchas puertas también. Hemos tenido varios premios, entonces, bueno, pues de alguna forma hemos aparecido en sitios y, bueno, tarde o temprano, pues siempre hay alguno que cae y esa fue. Y luego ya, pues ya un comercial internacional, tal, ya te vas animando y ya pues te metes en más harina, ¿no?
Nos preguntan si la venta se hace toda a tiendas o tenéis diversificado y también lo hacéis a restaurantes y grandes volúmenes. Sí. O sea, nosotros vendemos a tiendas, vendemos a particulares, vendemos, por supuesto, a restaurantes directos, sí. Porque hay que tener en cuenta que en un tiempo la distribución, los distribuidores, que eran un poco el canal donde nosotros o cualquiera teníamos que vender nuestros productos, bueno, pues se han venido un poco a menos, ¿no? En el sentido de que ya el distribuidor pues ya no sale a la calle, es un almacenista, ya directamente pues habla por teléfono, entonces, bueno, para que tú lo hagas por teléfono, pues ya lo hago yo, ¿no? Se lleva unos porcentajes altísimos o sea, son unos intermediarios que acumulan unos porcentajes muy altos del coste del producto. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es dirigirnos directamente, ¿no? Lo que hemos hecho, tenemos un sistema en el cual, bueno, pues tú puedes pedir el producto en Josenea y a partir de 50 euros los portes no te cuestan, ¿no? Quiere decir que hay muchas tiendas que pueden pedir y en 24 horas lo tienes en tu casa, en tu tienda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muchas tiendas han decidido comprarlos directamente porque no tienen que almacenar, pueden pedir tranquilamente todos los días. A partir de 50 euros no les cuestan los portes, con lo cual ellos ganan y nosotros también podemos hacerles buenas ofertas, evidentemente porque esos márgenes de distribuidor, pues bueno, de alguna forma se quedan ahí y nos permiten hacer otras cosas. Lo que es muy importante es que la imagen que tienes sea real, ¿no? Nosotros hemos podido vender muchísimo por abrir nuestras puertas. Bueno, nosotros no hemos inventado nada, las bodegas lo hacen, los aceiteros o las almazaras pues abren sus puertas, hay mucha gente ya que abre sus puertas, sobre todo todos aquellos que pueden enseñar sus productos y que además tienen algo que decir. Evidentemente el que no es bueno no abre sus puertas. Nos preguntaban que qué variedad de plantas cultiváis, cuántas, qué variedad, y que qué volúmenes estáis vendiendo, estáis comercializando. Bueno, nosotros en plantas tenemos muchísimas, ahora mismo no te sabría decir porque ya te digo, hemos llegado a tener 60, pues ahora a lo mejor tenemos 30, 40, depende. Muchas veces, ahora ya trabajamos más por la demanda que hay que por otra cosa, porque hay veces que haces una planta y no hay demanda y a lo mejor te han pedido 8, pero dices, es que no merece la pena porque para poco volumen, pues no. Pues nosotros rondaremos pues vamos a ver, entre 10, 15 toneladas, 20, más o menos, teniendo en cuenta que nosotros luego vendemos en gramos, ¿eh? O sea, más o menos unos 250.000 productos años sí hacemos. Muy bien. A mano, ¿eh? Y nos preguntan si comercializáis productos que vienen de otros lugares, de otras procedencias, si incluís productos que son de vuestra finca. Sí, por ejemplo, hay plantas que nosotros no podemos hacer, por clima. Lo que sí hacemos es buscar gente cercana y que tenga las mismas connotaciones que nosotros, que tenga las mismas formas de pensar, si podemos, y que tengamos una relación cercana. Por ejemplo, te puedo decir que el anís, bueno, nosotros en nuestra zona hacemos hinojo, porque el hinojo sale de forma natural muchísimo en nuestra zona, pero no anís, porque el anís, por ejemplo, pues es que no se da el clima para hacerlo. El anís se hace en Andalucía, perfecto, ¿no? O en nuestro caso, si vamos al extranjero, pues en Turquía, en Marruecos o en Egipto, ¿no? Pero, evidentemente, lo que nosotros buscamos es producto de aquí, producto nacional, nuestra filosofía, consumir lo nuestro. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Para nosotros, si podemos, es lo que hacemos. Si podemos, que no siempre podemos. Pues el anís lo compramos en Andalucía. Tenemos una gente que cultiva y a lo mejor tenemos tomillo nuestro y tenemos un volumen de tomillo, pero no nos llega con todo el que tenemos. Y tenemos también otra gente allí en Andalucía que dicen, oye, pues mira, pues yo me van a faltar 80 kilos y me los compro de allí, ¿no? A gente que si puede ser proyectos sociales, también mejor. En concreto estos, por ejemplo, que les compramos algo de tomillo, pues son proyectos sociales, ¿no? Están trabajando con discapacitados y tal. Pues eso es un poco el planteamiento. Stevia, por ejemplo, nosotros empezamos a cultivar stevia y hemos cultivado stevia. ¿Qué pasa con la stevia? Que claro, no aguanta las heladas.
Entonces llega un momento en que tú ya no puedes cultivar. Entonces, pues si lo cultivan en Andalucía, pues en Andalucía, ¿no? Muy bien. Y nos preguntan también, nos van a preguntar, que en el secadero utilizáis madera, si no habéis tenido problemas con sanidad. ¿Cómo fue, así como enlazándolo, cómo fue el tema de la legalización, el registro sanitario para vuestros secaderos? ¿Pusieron muchos problemas? No, porque el secadero se considera, o sea, te quiero decir, el hecho de que tú cojas una planta en el campo y la seques, no se considera un producto alimenticio. ¿Por qué? Pues porque en principio, en el momento en que van a la fábrica donde ya se va a procesar, en ese momento sí que empieza a ser un producto alimentario. Quiere decir que a partir de ese momento los controles están dentro de la fábrica. No sé si habéis visto las imágenes de cómo es nuestra fábrica. A ver si, mira, aquí la tenéis. Bueno, todos esos cubos y tal, toda esa planta ha venido y está procesada, trabajada allí. Entonces, a partir de ese momento, ahí se le hacen los controles sanitarios, se le hacen los análisis que se necesitan, las mezclas, se le hacen los tratamientos, o sea, todo se trabaja dentro de la fábrica. Entonces, es ahí donde sí interviene sanidad. En temas de campo, no. Eso es como si me dices, mira, yo cojo un tomate y voy a ese tomate y lo llevo a... te lo comes, no. Sin embargo, si entra en una industria alimentaria y hay que meterlo en un bote, pues a partir de ahí estamos hablando de otro producto, esta es otra cosa. No tiene por qué. ¿Son diferentes las condimentarias que las medicinales, en este caso? Bueno, medicinales son todas, porque por una razón o por otra siempre tienen connotaciones medicinales. Lo que pasa es que su uso es más alimentario. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El tomillo, si tú lo coges en flor, es muy medicinal. Si lo coges antes de que salga la flor o incluso en septiembre cuando hace un rebrote y tal, pues es más condimentario. ¿Por qué? Porque los aromas, vamos a ver, las plantas van generando los principios activos en el momento en que están haciendo la parte de la planta que están haciendo. Por ejemplo, si tú tienes una planta que está haciendo hoja en ese momento, toda la savia, toda la fuerza de esa planta está en la hoja, porque es ahí en ese momento donde está haciendo, donde está de alguna forma creciendo eso. Entonces tú coges esas hojas y ahí vas a tener esos principios activos y se van a utilizar para determinadas cosas. Cuando la planta empieza a hacer la flor, toda la fuerza de la planta ya no está en la hoja. Se va a hacer la flor, porque eso es un proceso que necesita esa energía. Entonces, cuando tú, pues el caso de la manzanilla, tú cuando recoges la manzanilla, recoges la flor, ¿por qué? Porque es ahí. No sirve el resto de la planta. ¿Qué pasa con las bolsitas de manzanilla que hemos visto toda la vida? Pues que cogen la flor y toda la planta y la pican toda para hacer más volumen, pero en realidad de flor hay un porcentaje muy bajo. Pero es en ese momento, en la flor, donde están todos esos principios activos. Cuando ha pasado el ciclo, han echado la semilla y tal, y llega el invierno, la savia se va a la raíz para invernar en otoño. Entonces, ese es el momento de coger la raíz. La equinacia, la valeriana, el malvavisco, todas esas plantas, pues la consuelda, se recoge en ese momento, porque la savia ha bajado en ese momento a la raíz para invernar y es en ese momento donde toda la energía está ahí, donde todos los principios activos, toda la fuerza de la planta está ahí. ¿Vale? Entonces, es importante cuándo se coge la planta, cómo y de qué manera. Y no siempre sirven para las mismas cosas, incluso la misma planta. Muy bien. Bueno, llevamos ya casi 1 hora y media. Jesús, te estamos exprimiendo muchísimo. Muchas gracias. Igual para terminar, no sé si... Para eso he venido, para que me exprimáis. No sé si hay más preguntas entre el público, pero igual hay una que podría ser un buen cierre, no sé. Nos pregunta Paloma si nos puedes dar algún consejillo sobre cómo hacer una buena infusión. Eso de lo que nos hablabas antes. Vale, perfecto. Vamos a ver. Para hacer una buena infusión, lo primero es la cantidad. Una infusión, nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las infusiones de toda la vida eran unas bolsitas que llevaban 1 gramo y además estaban muy picadas, con lo cual la planta, contra más picada está, en cada picado de esos pierde se evaporan muchos principios activos y muchos aceites esenciales. Entonces,
La planta, contra más entera esté, mejor. Bien. Dentro de eso, para una taza de infusión, la cantidad es 2 gramos. Quiere decir que es una cucharadita de café colmada o una pirámide o una bolsa que lleve pues 1,8 gramos, 2 gramos. Esa es la medida de lo que tienes que echar para infusión. Yo muchas veces vas a unos bares y tienen la planta a granel y te empiezan a echar 2 o 3 cucharadas. Eso es anti todo, porque la planta y el agua se va a saturar con la cantidad que tiene que tener. Todo el resto no es más que empeorar, porque seguramente en vez de hacer bien, va a hacer mal. Sí, porque te estás pasando de lo que se necesita. El agua tiene que estar, una vez que ha hervido, hay que sacarla y dejarla que se enfríe un poco, que no esté a 100 grados, sino a 90 grados, como máximo. O sea, te quiero decir, no echar la planta con el agua hirviendo. A no ser que el médico o el naturista os haya recomendado porque sea una raíz, por ejemplo, o alguna que le cueste mucho salir y tal, y haya que hervirla un poco porque los principios activos en una raíz están más difíciles según cómo esté picada y hay que tenerla un poco más. Pero la planta en general tiene que estar el agua sin hervir. Hay que echar la planta dentro y no más de 3 minutos. Cuando tú vuelcas el agua, tienes que haber sacado la planta de ahí. Sacar la planta, sacar la pirámide, sacar la bolsita y ya está. Y dejarle que si es que me gusta tomarla más fría, pues no le tengas ahí la bolsita durante 10 minutos, porque el agua que te va a salir es mucho más negra. ¿Y eso qué significa? Que ha fermentado. Y eso no es bueno, porque no está controlada esa fermentación. La planta, una vez que que la has tenido ahí ese tiempo, sacas fuera. Y luego, si quieres que esté un rato más o lo que sea, que se enfríe, muy bien. Y la infusión tiene que salir exactamente como veis en esa fotografía, como el vino rosado, como el vino blanco, o sea, sin estar oscura. Esa que está a la derecha más oscura puede ser un té. Los tés sí que van a hacer el agua más oscura. ¿Por qué? Porque los tés vienen fermentados. Quiere decir que en los procesos del té se han hecho varios secados distintos. Primero se ha dejado, se ha humedecido, y es una cuestión milenaria. Ellos llevan y tienen un dominio sobre ese tema y es así. El té verde, en teoría, no tiene por qué oscurecer nada si no tiene palos. El té negro va a oscurecer sí o sí porque tiene 2 fermentaciones y el té rojo va a colorar bastante más porque tiene también una fermentación y luego lo meten en barricas de roble para que tome esa tonalidad roja. Pero tiene una doble fermentación. Pero en general las plantas de normal no tienen que oscurecer. Si oscurecen, si tú echas una planta y oscurece, es que son palos. Y además esa planta no tiene calidad. Tiene que saber y oler a lo que huele. O sea, hay muchas infusiones que tienen olores que dices, uy, cómo huele a manzana, o cómo huele a mango, o cómo huele... Y esos son aromas que han echado ahí, pero no está ni el mango ni la manzana. Con lo cual, cuando vosotros metáis la infusión en la taza, os sabrá amarga. Y de ahí, ¿dónde está el sabor del mango? Porque es que no hay mango. Entonces, por eso no sabe a mango. Entonces, todo eso son cosas comerciales que se hacen y te dan esos olores, pero que luego no son reales. El olor, cuando tú hueles una infusión, tú abres una infusión de Josénea, abres la bolsa y hueles y te vas a ver exactamente a lo que huele, porque la planta está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, el color dice mucho. Y no hay que dejar la bolsita tiempo y tiempo y esa gente que ve con la cuchara ahí apretando y apretando y apretando para exprimir y tal y que se oscurezca más, que no. No. De forma natural tiene que salir. Si no, es una mala infusión. Has comprado una mala marca. ¿Vale? Qué bien, Jesús. Yo creo que no podíamos terminar de mejor manera, de manera más didáctica, tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerte inmensamente la exposición. Entre la gente que nos están escuchando, te están dando las gracias, diciendo que has superado las expectativas, que muchas gracias, y que vaya currantes y vaya proyecto más precioso. Habéis levantado y estáis proyectando para seguir adelante, porque esto tiene mucho futuro, está claro. Bueno, pues transmitirles las gracias a ellos por haberme escuchado, ¿no? Me alegra muchísimo que la gente se interese, sobre todo por estos proyectos que a veces, pasan muy desapercibidos, ¿no? La gente tendríais que ver
Si pudierais ver a la gente trabajando de inserción allí, que yo mañana les contaré lo que me habéis dicho y tal, y joder, ya me preguntarán, y yo, tal, no sé qué bien, ¿no? Qué bien y tal, y ya les has dicho, ¿qué tal? Ya les has dicho, ¿qué tal? Muy curioso, pues me dirán de todo, porque, joder, ya les has dicho tal cosa, ya les has dicho tal otra. Sí, muy agradecido, de verdad. Sí, 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 bueno, y nosotros encantados de escucharte y, bueno, sobre todo el demostrar que las cosas se pueden hacer bien teniendo en cuenta a las personas y a la naturaleza, ¿no? Que hay muchas maneras de hacer las cosas y lo estás demostrando. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que han estado aquí participando con nosotros y recordaros que, otra vez, a ver, aquí, que nosotras seguimos con nuestras experiencias hablando de energía en el sector agroalimentario y mañana tendremos la experiencia de los paneles híbridos solares. En este caso vendrán desde Ábora Solar, Marta Cañada, a hablarnos de esos paneles que, aparte de generar energía eléctrica, también generan energía calorífica para optimizar la energía solar. Y bueno, y ya será la última experiencia que tendremos de este diálogo de energía y pasaremos no olvidéis, el jueves, de nuevo otra mesa redonda. En este caso hablaremos de intensificación productiva e internacionalización. ¿Es la solución o es el problema? Una gran incógnita, ¿no? Una reflexión en profundidad de cómo debemos rearticular nuestra economía y en especial la alimentación, que con esta crisis sanitaria se ha visto que es necesario repensar muchas cosas y en el mundo rural tenemos una gran oportunidad. Pues muchísimas gracias, Jesús, de nuevo. Recordad a todos pues, que estos diálogos están organizados por el Aquis Local Manubles y la Fundación Agricultura del Conocimiento, con muchos colaboradores que los veis aquí abajo: Guagacoa, Cooperativas Agroalimentarias, CIT Aragón, SNEPI, Serranía Ciltobérica, Justicia Alimentaria, CERAI, Comarca Kilómetro Cero, Mayata.com, Aragón Radio y la Asociación de Periodistas Agroalimentarios. Sin la ayuda y la colaboración de tantas personas, estos diálogos no podrían seguir adelante. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7 y luego no os olvidéis el jueves a las 6 para una nueva mesa redonda. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.